El estándar FAIR para analizar riesgos de ciberseguridad, análisis factorial del riesgo de la información, se ha convertido en el principal modelo de valor en riesgo para la seguridad cibernética y el riesgo operativo. El Instituto FAIR es una organización profesional sin fines de lucro dedicada a promover la disciplina de medir y administrar el riesgo cibernético y operativo. Esta metodología brinda a gerentes y analistas de riesgo de la información, ciberseguridad y negocios los estándares y las mejores prácticas para ayudar a las organizaciones a medir, administrar e informar sobre el riesgo de la información desde la perspectiva financiera. Usando el mismo marco teórico de cuantificación de riesgos, FAIR divide el análisis de riesgos en sus componentes, frecuencia y magnitud del evento de pérdida. A su vez, la parte de frecuencia, el número de veces que un evento de riesgo puede suceder por unidad de tiempo, se divide en dos componentes de frecuencia de la amenaza y su vulnerabilidad. Por otro lado, la magnitud o impacto de la pérdida se divide en factores primarios y secundarios. Un ejemplo simple. Auditoría reporta un riesgo alto, robo de portátiles. Lo considera alto pues lo ha localizado en una matriz de riesgos como de probabilidad posible e impacto muy alto. Esta categorización, sin embargo, es muy ambigua y subjetiva, y no sirve para nada para determinar cuál es la magnitud de este riesgo ni hasta cuánto o cómo se podría y debería mitigar. Para mitigar este riesgo se podría adquirir una póliza para asegurar las portátiles ante robos. La misma cuesta anualmente $80,000 y tiene un deducible de hasta $30,000 para todos los eventos anuales. El director financiero desea saber si vale la pena la inversión o no en este seguro. Esto, por cierto, es imposible de analizar con el puntito puesto en un cuadro rojo en el mapa de riesgos. La información histórica muestra que hay, en promedio, un robo de una portátil al año. Está el costo primario de reemplazo de una portátil entre $1,000 a $3,000. También, se considera un 50% de probabilidad que se pierda acceso a datos, cuyo valor de reposición estaría entre $0 hasta $100,000. En cuanto a factores secundarios de pérdida, dependiendo de la naturaleza de los datos robados, existe una probabilidad del 10% que haya una investigación de un organismo regulador que conduzca eventualmente a una multa. Esta podría ser entre $50,000 y $500,000. Además, se ha evaluado una probabilidad del 5% que se genere una acción de clase. Si así fuese, se estima una probabilidad del 10% de perder el juicio, lo que podría costar entre $100,000 hasta $2 millones por la pérdida de información. Utilizando EasyRisk Quantum, que es un aplicativo que se posa sobre Excel para realizar simulaciones de Monte Carlo, es posible resolver este asunto e informar al director financiero si vale la pena o no adquirir una póliza para mitigar este riesgo. Primero, se definen distribuciones de probabilidad para contar los eventos posibles, es decir, las frecuencias de los robos y sus posibles acontecimientos secundarios. También, se definen las distribuciones para pérdidas primarias y secundarias. Luego, se definen los dos escenarios del riesgo inherente, sin la póliza de seguros, y del riesgo residual, para evaluar los impactos considerando el costo y la cobertura provista por la póliza. La simulación Monte Carlo generará, basado en números aleatorios, miles de escenarios para todas las variables del modelo. Por ejemplo, después de 10,000 escenarios, es posible valorar las curvas de probabilidad de las alternativas. Si no se decidiese tomar la póliza, las pérdidas, en promedio, serían de $32,000. Estas podrían ser tan bajas como $1,000, pero podrían llegar a ser superiores a $4 millones. Si se decidiese mitigar el riesgo, el costo promedio se eleva a $89,000, pero se limita dramáticamente la cola de pérdidas a un máximo establecido por la suma del costo anual de la póliza por $80,000 y su deducible de hasta $30,000, limitando por tanto, el costo a un máximo de $110,000 anuales, en vez de los más de $4 millones. Así, se puede decidir dependiendo de la tolerancia al riesgo de la empresa, si prefiere vivir con una pérdida esperada menor de $32,000 pero con probabilidades de perder hasta de $4 millones o más, o bien, si prefiere pagar un seguro que, en promedio, significarán pérdidas de $89,000 pero que nunca llegarán a ser de más de $110,000.
Con una metodología cuantitativa de análisis de riesgos de ciberseguridad con EasyRisk, es posible eliminar la ambigüedad y subjetividad de las valoraciones cromáticas de una matriz de riesgos, cuantificar monetariamente el impacto de los riesgos y sus estrategias de mitigación, priorizar los factores que más contribuyen a las pérdidas por riesgos, e insertar a las organizaciones en culturas que permitan sistematizar y cuantificar su información de eventos.